lo hablamos al inicio, en esta semana estamos abordando un renglón importante de la sociedad dominicana. Vamos a evaluar la economía del país a propósito de todo el tema de la pandemia, cómo ha afectado esto en términos económicos a la República Dominicana y además el factor político que ha estado muy presente en las iniciativas del gobierno a propósito de las denuncias que han habido, de mal manejo, de quiebra del país y todo esto. Y tenemos, como yo le hablé al inicio, dos profesionales del área de la economía y en este momento vamos a conversar con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista de los buenos del país, que siempre consultamos para conversar sobre este tema. Bienvenido a La Gente Habla, Ivanhoe. Muchas gracias por darme nueva vez, Dari, la oportunidad de dirigirme a tus seguidores. Ivanhoe, yo creo que debemos iniciar esta conversación preguntando si es cierto que el país está quebrado. Bueno, mira, esa es una valoración que quiso acuñar el presidente de la República cuando denunció o informó al país, y yo diría que al mundo, porque cuando un presidente habla, le habla no solamente a su nación, sino también a la comunidad internacional, de que había recibido un país quebrado, no un gobierno quebrado. Yo creo que es una valoración, yo diría que exagerada, cuando una nación o un gobierno está quebrado, no solamente porque le falta liquidez, sino también porque no tiene capacidad para pagar, aún endeudándose. Y entonces yo creo que el gobierno ha tenido capacidad para endeudarse. Y la mejor prueba de ello fue que colocó relativamente fácil 3.800 millones de dólares en los mercados de capitales. Y me parece que esa es la mejor señal, y es inequívoca esa señal de que no es un país quebrado, aunque sí es un país con dificultades. Es decir, eso te iba a preguntar, si eliminamos el elemento de que el término de quiebra, ¿en qué situación económica se encuentra el país? Y esto te hago esa pregunta a propósito de las declaraciones del equipo económico del PLD, que habla de unos elementos económicos que dejó una economía en términos favorables al país, independientemente de que tuvimos, porque hubo una parte del gobierno del presidente Danilo Medina que administró la economía en medio de la pandemia y que a pesar de ello ellos dejaron cierta liquidez y situaciones económicas de cara al futuro. Yo creo que ambos, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, no han sabido distinguir entre lo que es una situación de liquidez en un gobierno o una empresa y una situación de solvencia. Una cosa es faltarle liquidez a una empresa o a un gobierno para honrar compromisos en el momento, en el corto plazo, que ciertamente este gobierno pudo haber heredado, e incluso el otro gobierno también manejarse con dificultad de liquidez, creo que sí. Y otra cosa es usted no tener liquidez y al mismo tiempo no tener capacidad para agenciar liquidez. Cuando usted no tiene capacidad para agenciar liquidez, entonces usted cae en la insolvencia. Y yo creo que el gobierno central lo que ha estado falta de liquidez y no de solvencia. Por lo tanto, yo creo que en aras de iniciar un proceso de recuperación económica en la República Dominicana, lo mejor es hacer sinergia para que esta falta de liquidez no se constituya en una falta de solvencia y entonces produzca una crisis de mayores magnitudes, tanto en términos económicos y no solo financieros, como es lo que tenemos hoy día. ¿Crees tú que el gobierno ha estado manejando de manera correcta la crisis en términos económicos? Te lo pregunto en términos de la estructuración de su presupuesto, la estructuración de fuentes de financiamiento para las labores productivas del país. ¿Está el Estado llevando una política económica correcta? Definitivamente que no. Y la mejor prueba de ello es que el gobierno, en manos y en boca del mismo presidente de la República, tuvo que salir 2 veces a explicar, defender y hasta retirar aspectos que tienen que ver con la formulación presupuestaria. Rectificó. Y aunque, Daris, rectificar es de sabio, resulta y viene a ser que mucha rectificación no proyecta sabiduría, sino que por el contrario proyecta desconocimiento o bien ignorancia o bien que no se tiene bien. Pero ¿no creo tú que esto obedece a la propia situación? Vivimos un momento difícil de pandemia, un momento económico difícil, pero dejado por la pandemia y dejado también por situaciones de actos de corrupción, según lo planteado por el propio gobierno. Es que justo eso, es que ha faltado el conocimiento de medir
el momento histórico que vive el mundo y la República Dominicana. Yo te decía fuera de cámara que las actuales autoridades no han tenido la agudeza de determinar la economía política de la política económica. Quiero decir esto, que no han sabido interpretar el momento en que vivimos nosotros los dominicanos y el mundo como para tomar medidas contraproducentes como son o fueron los intentos de hacer parchos tributarios a través del presupuesto de la Nación del año 2021. Y estos parchos tributarios... ¿Parchos tributarios? Sí, parchos, porque no era ni una mini reforma, ni tampoco una reforma, sino parchos. Porque cuando usted solamente aborda el lado de los ingresos en forma parcial y no lo aborda desde el punto de vista integral, vale decir, la evasión fiscal, la elusión fiscal, el gasto de baja calidad, el gasto improductivo. ¿Y no sería más complejo abordar esos temas en el momento que vive el país, de este tema de persecución? Definitivamente que es complejo, y yo creo que por esa razón el momento no es oportuno para hacerlo, ni siquiera los parchos. El momento de hacer una reforma fiscal, un pacto fiscal, lo desaprovechó el gobierno anterior, que se manejó, el gobierno de Danilo Medina se estuvo manejando casi los 8 años completos, un manejo económico sin crisis internacional y sin crisis local. Las actuales autoridades están dirigiendo un país con crisis mundial y con crisis local. Por lo tanto, yo creo que no han tenido la capacidad de apreciar esa coyuntura que alimenta las decisiones económicas, son alimentadas por el estado de ánimo de una población, la predisposición de una población que venía confinada durante más de 6 meses, ¿no? Con todo, vamos a decir, restringido, y al encontrar un poco de escape con un cambio de gobierno que había anunciado que no iba a propiciar impuestos, y se encuentra entonces la población con que de buenas a primeras la bienvenida que se le da es como estos parchos tributarios. De ahí la reacción. Ese momento de economía política no fue apreciado para formular las políticas públicas. Una política pública es la política presupuestaria, y yo creo que eso le faltó al gobierno, tener la visión de articular un presupuesto con visión de economía política, al margen de otras valoraciones que yo tengo del presupuesto. ¿Qué dice el presupuesto actual? Bueno, que tiene 3 fundamentos. Primero, que es una pieza de desarrollo económico. Segundo, que le iba a cambiar el perfil, a cambiar el perfil al tema del endeudamiento público. Y tercero, que iba a aumentar la eficiencia y la presión tributaria a través de tener una mejor recaudación fiscal, lo que nosotros los economistas le llamamos fiscalidad. ¿Y qué resulta? Por el lado de que es una pieza de estrategia de desarrollo, no es cierto, porque usted encuentra que la misma clasificación económica del gasto, la misma clasificación funcional del gasto y la misma clasificación institucional del gasto se repite desde el año 2019, incluso del año 2012. Yo no sé si usted sabe que en el año 2012 la participación del sector salud, vale decir, del Ministerio de Salud Pública en el PIB era de 2.2%, el gasto. En el 2012, la inversión en salud. El gasto. Al margen del presupuesto general de salud. No, el gasto total del Ministerio de Salud Pública en el 2012 era de 2.2% del PIB. ¿Y de cuánto es ahora? Para el año 2021, el que se ha propuesto, 2.2%. Entonces, pero no se planteó un aumento en el presupuesto. Un aumento nominal. No aumento no es un aumento real. Okay. No es un aumento real, porque el aumento real es cuando usted lo mide como proporción. Per cápita, se mide per cápita. No, o puede ser per cápita, o puede ser como proporción del PIB, o puede ser como proporción del gasto público total. En el año 2019, la proporción del gasto público del sector salud fue de 10.7%. ¿Y ahora de cuánto es? Para el 2021, de 12%. Es decir, que estamos hablando de que no ha habido un cambio sustantivo en términos de dotar al sector salud de mayores niveles de recursos. Y eso, Dari, que en el año 2019, en el año 2012, no teníamos la crisis sanitaria que tenemos en el 2020 y que muy probablemente vamos a continuar teniendo en el 2021. Tú planteabas ciertamente que durante los años de los gobiernos del PLD y específicamente de los gobiernos del presidente Danilo Medina, era muy frecuente el discurso del crecimiento constante de la economía dominicana.
pero vimos que el gobierno del presidente Danilo Medina administró varios meses de la pandemia. Y en esos meses de la pandemia, aún advirtiendo que podríamos tener dificultades en el futuro, se hicieron erogaciones importantes que pudieron ser pospuestas para luego ese dinero sirviera para los planes de desarrollo y de asistencia que lleva el gobierno, que tiene que llevar inevitablemente el gobierno. ¿Crees tú que la situación económica que tenemos es producto del mal manejo económico, producto de la situación sanitaria que tenemos que afecta a la economía, o producto de actos de corrupción como ha denunciado el propio gobierno? Para mí es producto del mal manejo económico y lo voy a graficar de la siguiente manera. En marzo del 2020, ¿cuántos muertos o fallecidos y cuántos contagiados había en la República Dominicana por COVID-19? Bueno, 5, 6, 7 fallecidos y 100, 70, 80 contagiados. Estoy hablando de principios de marzo. ¿Cuánto tenemos hoy día? Octubre del 2020, bueno, más de 120.000 contagiados y más de 2.000 fallecidos. ¿Qué significa eso? Que hemos fracasado en materia de controlar el tema sanitario por COVID-19, es decir, la epidemia. Pero al mismo tiempo, ¿cómo venía la economía comportándose antes del COVID? Bueno, con algún buen desempeño, el PIB creciendo, una tasa de inflación controlada. ¿Y qué pasó con la epidemia del COVID-19? Una contracción económica de menos 8.4%. Pero eso no develó la vulnerabilidad de la economía dominicana. Es decir, la situación que tenemos, aunque es una situación mundial y que otros países también han tenido esas dificultades, pero no develó una vulnerabilidad y sensibilidad en la economía del país. Bueno, yo tengo que reconocer que el tema de la contracción económica no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana, es un fenómeno mundial. Y yo creo que ninguna economía va a escapar de eso. Ahora, el problema ha estado en que no hay señales de recuperación económica, porque el gobierno anterior y hasta ahora, el de ahora, no ha articulado una política económica, al menos no se ha dado a conocer, que proyecte de que el problema económico va en camino a solucionarse. ¿Y por qué yo digo que no lo ha logrado? Porque el presupuesto del 2021 tiene una proporción de gasto corriente de 86% y de gasto de capital de un 14%. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte del gasto público del presupuesto del año próximo está destinado a gastos que no son productivos. ¿Cómo nosotros platanamos esos términos para nosotros, para que nuestra audiencia pueda dilucidar qué es un gasto de capital, qué es un gasto... ¿Cómo no? El gasto de capital es cuando usted lo invierte en obras de infraestructura o obras de soluciones habitacionales, como construir, digamos, edificios, apartamentos, casas, en este caso dirigido a los sectores marginados, obras de infraestructura como carreteras, puentes, caminos vecinales, canales de regadío. Eso se llama obras de inversión, gasto de capital. El gasto corriente tiene que ver con sueldos y salarios, con la nómina, lo que gastan las instituciones para llevar a cabo la publicidad, los gastos de representación, los gastos en servicio telefónico, de energía eléctrica, de agua, de la operatividad, ¿no? Y de gastos de viaje, de viáticos, dietas y demás. Esto es gasto corriente, también pago del servicio de la deuda externa en el componente de los intereses. Entonces, cuando Balaguer dejó el gobierno en el año 1996, el gasto corriente era de 54, 56%. Y el gasto de capital, 40 y tanto por ciento. ¿Y en este momento cuál es la realidad? 86% de gasto corriente. Pero eso no es producto del crecimiento que ha tenido el país. No, es producto de un mal manejo presupuestario. Nosotros, yo creo que ahí tiene la culpa muchos gobiernos, no solamente el actual, sino y los anteriores, que han permitido que el gasto de capital vaya perdiendo espacio en la ejecución del gasto público total. Cuando se pierde espacio del gasto de capital, lo que significa es que el gasto público no es sostenible en el tiempo, porque estos endeudamientos van incluso a fondear parte del gasto corriente. Cuando usted toma prestado para tomar una parte a gasto de capital, o sea, gasto de inversión, y otra parte para gasto corriente, ya es una señal de que la sostenibilidad del endeudamiento está entredicho. Eso es como usted coger su tarjeta de crédito y financiarse con la tarjeta con de el crédito. consumo.
con consumo. O sea, que en vez de dedicar... Es decir, que usted coja su tarjeta de crédito y se vaya de viaje. O al supermercado. Como por ejemplo, usted se imagina que una política pública como la que siempre se está promoviendo, le está invitando a la clase media a que se endeude para que se vaya a los resorts los fines de semana. Es una política incorrecta, la política que está asumiendo. Totalmente. ¿Cómo es posible que un momento en donde la demanda se ha contraído en el mundo y en la República Dominicana, usted invita a la población a que se endeude, no para emprender un negocio pequeño, para pagar deuda, sino para crear deuda? Pero eso contraproducente. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Generar productividad en base a llevar capital a aquellas pequeñas empresas, a todas aquellas personas que tengan un negocio mínimo, generar liquidez económica. Claro, y también a la población que no puede tener esa capacidad, bueno, pues promover el consumo, pero un consumo responsable. El consumo responsable quiere decir que la población gaste en función de lo que necesita. Claro, consumo de subsistencia. De tal manera que esto permita que la demanda interna se dinamice y eso provoque una dinámica en el crecimiento. Y partiendo de ese dato que usted da, tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar dos temas en el tintero. Partiendo de eso, de que se gaste, de que la gente gaste lo necesario. Vimos durante la transición del gobierno que el gobierno del presidente Danilo Medina invirtió y pagó en obras y situaciones que no eran prioritarias en el momento, desconociendo la realidad que pudiéramos tener en el futuro. Que hablemos un poquito de eso y sobre todo evaluar estas dos frases, que usted me diga la diferencia entre encontrar un maletín lleno de facturas y encontrar un país en quiebra. Danilo Medina y Luis Abinader. Vamos a analizar eso después de la pausa, ¿correcto? ¿Cómo no? Vamos a una pausa, estamos conversando con el licenciado N.G. Cortiñas, el tema económico de hoy aquí, esto es La Gente Habla con Dari Terrero. En los road shows me dijeron que el país era una maravilla. Ajá. Y ahora resulta ¿Qué es eso? El road show. Tiene que entender, Ivanhoe, que tenemos un público que... Bueno, el road show... ¿Qué es el road show? Bueno, es la presentación que le hace un gobierno o una empresa al público potencialmente inversionista. Yo soy partidario de que el momento no es para impuestos. Los impuestos en el corto plazo son contraproducentes porque más que promover recuperación económica, lo que hace es contraerla o bien profundizar esa contracción económica. La opinión del especialista, del economista, de Ivanhoe N.G. Cortiñas, ¿se roban todo aquí? Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.